Amigos, bienvenidos a otro episodio de la séptima regiduría y me siento privilegiado, honrado y también el profesor Ali Flores de tener aquí al coordinador deportivo Héctor Padilla del Liceo Los Cabos. Sí, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. No, hombre, el gusto es mío. Me faltó estrechar la mano también del profe Ali, pero pues ahí me le mandas mi saludo, por favor. Él te manda saludos también y está... Me encargó mucho este podcast, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues aquí vamos a tratar de hacer las cosas como el profe está acostumbrado a que se hagan y tú también. Y vaya que sí, está muy acostumbrado a que se hagan las cosas. Y está encantado con el proyecto, con el podcast aquí. Sí hemos tenido buena audiencia. Qué bueno. Siempre el estar en comunicación con la gente, con los que estamos acá en este hermoso lugar, siempre será muy, muy importante, ¿no? Tengo muy presente cuando me dijiste, me gusta esto. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho este factor de la comunicación porque estoy convencido de que en la medida que uno esté en contacto con la gente, pues tienes manera de crecer, tienes manera de ser amigos, que es lo que vale la pena. Pues aquí estamos, encantados. No, y yo también. Pues también muchas gracias al Colegio Liceo que nos abre las puertas. Sin duda alguna, una institución ejemplar, una institución que tiene en su fundamento precisamente, aparte de tener una educación de muy alto nivel, la formación de valores como un tema trascendental, y eso a mí me gusta. A mí cuando me platicaron la idea y me hicieron la propuesta de venir para acá, me encantó el conocer que de manera personal yo fui formado en base a los valores en una familia y que ahora, estando por acá en esa tierra tan hermosa, una institución que tiene esa afinidad, por llamarlo de una manera, pues fue increíble, ¿no? Entonces sí, yo también estoy encantado porque es un trabajo encomiable el que hace el Colegio Liceo Los Cabos por acá en esta tierra. Pues ahorita nos cuentas un poquito más, pero... Por supuesto que sí. Lo tradicional de aquí del podcast, de la séptima regiduría, pues ¿de dónde eres, Héctor? Que nos cuentes un poquito de tu infancia, de tu tierra, de tus raíces. A ver si me acuerdo, ya de tantos años de distancia, a ver si me acuerdo con precisión. No, claro que sí, yo soy un originario de la ciudad de Guadalajara. Nací un 13 de abril de 65 en Guadalajara. Mis padres, que por cierto, todavía tengo la gran fortuna de contar con mi madre. Ya mi papá está en un palco muy especial allá con el Señor. Bueno, mis padres en aquel momento tenían su desarrollo en una población que se llama Talpa de Allende, muy cerquitas de Guadalajara, entre comillas. Y bueno, pues allá mis primeros años, mis primeros pasos los di en esta población que se llama Talpa de Allende, Jalisco. Allá fue mi primer contacto con lo que yo no sabía en aquellos momentos que iba a ser parte estructural y fundamental de mi vida en dos secciones, en la parte de mi fe y en la parte deportiva, ¿no? Entonces, pues sí, Talpa de Allende tiene un lugar muy especial no solamente en mi corazón, sino en mi formación. Después de estar los primeros años allá en Talpa, mis papás tomaron una decisión muy importante para la familia, que fue dejar, por lo que ahora se le conocen como la zona de confort, dejar el pueblo de Talpa para irse a una gran urbe, a Guadalajara. A partir de los 5 años y medio llegué yo a Guadalajara y ahí tuve ya sí mis contactos muy sólidos y muy fuertes con la actividad deportiva. Y a partir de ahí hasta este momento que de acuerdo a lo que les platiqué hace unos segundos de esa formación de mis padres, tanto en los valores y que estuvo fundamentada en el deporte y en el tema espiritual o de la fe, entonces pues ahí empecé a tener ese contacto y que ahora, pues a muchos años de distancia, ya bastantes, lo sigo manteniendo como la parte esencial de mi persona, todo lo fundamento en esa situación. Y les comentaba, bueno, que al llegar a Guadalajara, mis papás, sin conocer mucho de la situación de la vida misma de una gran urbe, pues se dieron a la tarea de enfocar a mis hermanos más grandes que yo, que tengo 3, o tenía 3, ya uno ya también se adelantó en el camino. Tenía una perspectiva de cómo enfocarnos al deporte. Mi papá era un gran deportista. Mi madre en aquellos años acostumbraba mucho que eran mujeres de hogar, pero con la exigencia sólida y fuerte de
de exigirnos a que siempre sacáramos el máximo de nuestra capacidad. Entonces ahí empecé a tener un contacto ya con el deporte muy, muy directo, muy serio, muy sólido. Y a partir de esa edad, de los 6 años en adelante, pues he estado transitando en esta actividad deportiva desde entonces, ¿no? El fútbol. Pues fíjate que ¿O practicaste otros deportes? hasta cierta edad tuve la gran fortuna de poder practicar 3 deportes que me llevaron a representar a mi estado durante varios años en competencias de atletismo, de fútbol y básquetbol, hasta aproximadamente los 13, 14 años, donde ya tuve que tomar una decisión de a cuál deporte enfocarme al 100%. Decidí por el fútbol. No me fue fácil, en la honestidad. ¿Por qué? Porque me encantaban también los otros 2 deportes. Bueno, toda la actividad deportiva me ha encantado, pero también el atletismo, también el básquetbol llenaban mucho mi expectativa. Sin embargo, bueno, llevó la delantera al fútbol, pero no fue sencillo, de verdad que no fue sencillo porque, y no quiero sonar presumido ni mucho menos, en las 3 disciplinas me iba bien, gracias a Dios. O sea, rifabas, como decimos. Sí, me rifaba, como dicen, o se dice bien. Y bueno, pero la pasión del fútbol me ganó. Esa es la verdad de las cosas. Antes de saber lo que es la pasión esa del fútbol que logró adelantarse a los otros deportes, ¿tú representaste a Guadalajara entonces? Sí, a mi estado lo representé por varios años en diferentes competencias nacionales. No eran como habitualmente se hacen hoy. Hoy se conocen como las Olimpiadas estatales, las Olimpiadas nacionales. En aquellos años eran eventos municipales, estatales y llegabas a los nacionales, ¿no? Entonces sí me tocó pues la gran fortuna, por llamarlo de una manera, de representar a mi estado en varios campeonatos nacionales. ¿Llegaste a ganar nacionales? Sí, son varios. Qué modesto, Héctor. No es lo que te digo, o sea, y justo platicaba con mis novias, se llama, que normalmente no lo platico mucho porque no me gusta hacer, o que la gente diga, qué presumido es. No, pero sí, gracias a Dios, tengo títulos nacionales en los 3 deportes, ¿no? Entonces, sí, por eso digo que no fue sencillo, no fue sencillo. Tuve la fortuna de ser campeón nacional en esas 3 disciplinas, en varias categorías. Por ejemplo, en las infantiles del atletismo, pues se compiten 70 con vallas. ¿En serio con vallas? Y entonces ahí me tocó la gran suerte de ser campeón nacional en esa categoría, 70 con vallas. Después adelante en infantiles B y juveniles A, ya eran pruebas de 100 y 200. Tuve la suerte de ser campeón en ambas categorías. Te estoy hablando ya en épocas muy cuaternarias. Y en básquetbol sí, también fui campeón nacional si mal no recuerdo, si la memoria no es tan precisa para mí, en juvenil y en pasarela se llamaba la categoría. Sí, pasarela, sí. En aquellos años. Entonces, sí, también me tocó estar en eso. Y en fútbol fueron un poquito más de títulos, gracias a Dios, en eso, ¿no? Sí. Oye, Héctor, a ver, la diferencia de las preparaciones, porque entrenar 3 deportes, si hoy en día está difícil, o sea, pues el que le sirve a 3, como no dicen que queda mal. Si en 2 ya quedas mal en 1, ¿no? Sí, ya quedaste mal. Entonces, por eso no te quería sonar a presumido, pero bueno, las características y que ya vienen en la factura. No sé qué ingredientes especiales les pusieron mis papás ahí al momento de estar haciendo esta mezcla, pero sí fue muy exigente. La verdad que fue muy desgastante tener que estar transitando, y sobre todo les platicaba, en una ciudad tan grande como Guadalajara, transitar de una instalación a otra no me era tan sencillo. Se ajustaban un poquito los horarios. Me recuerdo muy bien que pues, me salía en sexto de primaria, tenía que salir prácticamente corriendo a la pista del Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Ahí entrenaba en una pista de tierra. Después de ahí me quedaba muy cerquitas el Politécnico, muy cerca, donde se entrenaba el básquetbol. Y después lo que me quedaba un poquito más lejos era ir a entrenar fútbol, ¿no? Entonces tenía que andar del tingo al tango para ir a venir, pero en aquellos momentos también era cierto que sí era una distancia
importante. Las condiciones, afortunadamente, en aquellos años permitían a un niño de mi edad moverme solo. Y pues eso lo aproveché, ¿no? Pero sí era muy exigente, muy, muy exigente. Me gustaban, te platicaba fuera del micrófono, siempre me han gustado los retos. Y entonces encontrar en esa situación los retos de querer ser buen representante de mi estado en esas 3 disciplinas me llevó a tener una exigencia muy alta. Y gracias a Dios se dieron las cosas, ¿no? ¿Y no te daba miedo de chiquillo camiones, traslados? Fíjate que por eso hablaba del tejido social, que eran condiciones diferentes. No, fíjate que no me daba miedo. Y bueno, después me di cuenta que algunas gentes estaban al pendiente de mí sin yo saberlo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que me estaba enfocado en ese momento en aprender mucho de las técnicas de los 3 deportes. Se me facilitó siempre mucho más el fútbol, en honestidad les digo, pero sí me gustaban las otras 2 también de manera muy importante, ¿no? Y lo interesante de esto es que se complementaban. Me di cuenta que la preparación de las 3 o la conjunción de las 3 me daba ventajas Sí, claro. cuando competía en atletismo. Saber medir los tiempos de un basquetbolista o de un futbolista me ayudaban, y viceversa. Tener la intuición de concentración y demás del atletismo, de estar enfocado en el momento de escuchar el disparo de salida y no salir antes para que no te pudieran las amonestaciones, ¿no? Las amonestaciones. Bueno, ahora ya está peor, ¿no? En aquellos años te daban 3. Ahora de una te vas. De una te vas, ¿no? Entonces, sí, fueron muy importantes y me hicieron un deportista más completo, más sólido, el haber combinado las 3, ¿no? No fue sencillo, pero sí se pudo conseguir. Oye, Héctor, te voy a decir algo. Yo llegué a pensar que practicaste boxeo, ¿eh? No, fíjate que no. Yo los nudillos, digo, yo pensé que sí la atoraba los carrotazos. Me voy a adelantar un poquito en platicarte. Me decías de la infancia y demás. En la etapa donde ya decidí pues tener como mi ubicación del fútbol, me cambió un poquito la dinámica. Yo vivía en un barrio pues duro, difícil en Guadalajara, complicado, de muchas limitantes. Y bueno, pues no era que entrenara box, pero sí tenía que fajarme o fletarme, o ¿cómo dijiste tú? Rifarte. Me tocaba rifarme con que tenía que pelearme, eso de verdad, defenderte. Para salir a entrenar y para regresar. Siempre me tocó. Era un barrio, insisto, muy difícil en su momento, ¿no? En su entorno, en su momento. Tengo la satisfacción junto con mis hermanos, después de que tuvimos un desarrollo en el fútbol profesional, regresar para llevar muchas cosas positivas a este barrio que fue pues muy significativo para nosotros, ¿no? Como familia, ¿no? Te ayudó de cierta forma, ¿no? Todo tener un carácter y personalidad. Híjole, sí que me ayudó. Sí que me ayudó porque pues son momentos difíciles, momentos complicados, donde al que le tocó más complejo fue mi hermano el mayor, ¿no? Al que le tocó abrir brecha en su momento, pues sí le tocó más complicado, un poquito más difícil, pero al final del día te das cuenta que eso también te ayuda a entender que las cosas en la vida, ninguna es sencilla, ninguna es fácil, ninguna se te da sin esfuerzo, ninguna tienes que, o ninguna te va a llegar de regalo, ¿no? De regalo. Para todo tienes que tener un sobreponerte a las cosas y sobre todo a las adversidades, ¿no? Si está ahí el camino, el terreno muy, muy sencillo, pues es muy, a lo mejor cualquiera los pudiera hacer. Había un anuncio que me gustaba mucho. Bueno, no era tan sano porque era para un vino y decía que si las cosas se hicieran, las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría, ¿no? Sí. Entonces, así me tocó experimentarlas, me tocó vivirlas, pero sobre todo superarlas. Y sin duda alguna, el ejemplo de mis 3 hermanos mayores me dio mucho para seguir adelante. No había tiempo como para poder decir, ay, aquí nos esperamos poquito. La verdad que siempre fue una exigencia cuesta arriba, ¿no? Oye, Héctor, veo que fue un tema apasionado ahí. No, está bien.
No, te agradezco, ¿eh? a recordarme de mi hermano el mayor que acaba de fallecer en diciembre. Lo siento mucho, no sabes. Sí, pero es parte de, ¿no? Entonces te iba a hablar de él y por eso me ganó un poquito la emoción. Pero bueno, No te preocupes, es válido. parte de. Somos ¿no? humanos. Sí. Hay veces que la exigencia de siempre estar fuerte, de siempre estar sólido en una competencia, pues te aprendes a cómo manejar esos momentos difíciles, ¿no? Pero bueno, me llegó a la mente esos momentos, ¿no? Y hablando ya de eso, ¿en qué momento dice Héctor o le dicen, oye, decídete, atletismo, básquetbol, fútbol? ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue tu decisión de decir, pues me voy al fútbol? Fíjate que yo, y aprovecho para decir que sin duda alguna, yo soy un gran afortunado de la vida, porque tuve pues la suerte de tener tres hermanos mayores que fueron un gran ejemplo, pero también en la relación con mis padres fue fundamental, ¿no? Cuando yo tenía por ahí como 12 años, mi señor padre me hizo el favor de invitarme a platicar, a dialogar, y me decía él, yo veo que tienes una gran potencial para el deporte, te felicito igual que tus hermanos. En ese momento, si mal no recuerdo, mi hermano, el más grande, Juan Manuel, que está gozando de la paz con Dios, mi hermano Juan Manuel ya estaba integrado en el equipo que se llamaba Jalisco en aquellos años, ya él pertenecía profesionalmente a este equipo. ¿Ahí se llamaba tal cual Jalisco? Sí, se llamaba Jalisco, tuvo su origen en un nombre que se llamaba Oro, después pasó a Jalisco y tuvo evolución hasta que finalmente, desafortunadamente para los que queríamos en aquella institución, teníamos un cariño especial, desapareció, ¿no? Pero él pertenecía ya al Jalisco cuando tuve la oportunidad de platicar esta que les voy a comentar con mi papá. Él ya estaba integrado siendo jugador de primera división en Jalisco. Entonces tenía yo esas referencias. Mi segundo hermano, Salvador, pues también estaba ya en reservas en aquel momento. Después le nació la inquietud de querer ser luchador profesional. Y un día que me lo desencuadernaron, dijo siempre no, pero ya no pudo regresar a ser profesional. Mi tercer hermano, que me lleva 4 años, Alberto, que le apodan el Amauri en el fútbol, el Amauri Padilla, pues iba también destacando mucho. Entonces yo tenía esas referencias muy precisas, rumbos muy claros. Pero cuando mi padre me habló y me dijo, bueno, ¿qué quieres en la vida, no? ¿Qué quieres tú ser en la vida? En ese momento yo lo que le dije es quiero ser un gran deportista. Entonces él me comentó que no conocía en la historia a menos de que fueras un heptatleta o pentatleta o decathlonista, de deportistas que tuvieran la posibilidad de ser en varios deportes sobresalientes, ¿no? Sobresalientes, ¿no? Entonces me recomendó, yo te recomiendo que decidas cuál es el que más te llena, para que en ese enfoque la batería, me decía él, yo no te voy a poner uno que digas, yo quiero que hagas esto, es tu decisión, te voy a apoyar cualquiera que tomes, pero sí yo creo que es conveniente que enfoque la batería a uno, ¿no? Entonces, de esa plática que le estoy diciendo, pasaron un par de años porque en ese par de años tuve la suerte de que llegaran esos campeonatos nacionales que les platicaba. Pero llegó un momento en que la gente de Atlas me puso frente a mí una situación de decir, no te podemos esperar más. ¿Okay? Así llegó el Atlas y dijo, a ver, Héctor. Tú tienes la capacidad pero ya no puedes tener una participación así como la tienes. Está aquí la propuesta. Me habían seleccionado, escauteado en un torneo nacional que se llama Benito Juárez. Ahí esa propuesta es para fuerzas básicas. Sí. En aquel momento es para fuerzas básicas. Me la hicieron ya muy directa, muy... Papel de blanco y negro. Ya, papel de blanco y negro. Me hicieron una situación de saber de un proceso que tenía que cumplirlo, pero era un proceso para poder llegar. Y me pusieron delante de mí una propuesta que si la cumplía, me podía poner en primera división
el primer equipo. Sí, algo que a mí me ilusionaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y entonces le dije, denme chance de ver, denme chance de aterrizar el asunto. Venía muy cerquitas 2 actividades en ambas disciplinas, en básquetbol y en atletismo, interesantes para mí. Estaba pues muy cerquitas el poder competir en un Panamericano Junior en atletismo, que iba a ser sede en Guadalajara. O en casa, sí, ¿cómo no? Sí, iba a ser ahí. Estaba un evento que también en atletismo que se llamaba, ya no se hace desafortunadamente, Santiago Nakazawa, que traía varios países también. Entonces estaba muy cerquitas a esta cuestión y había una propuesta o una idea de un torneo en básquetbol que iba a reunir a varios estados en una especie de preselección nacional para competir también. Entonces había varias cosas por tener. Entonces recurro a mi familia como siempre lo hacía, les platico cómo están las cosas y entonces nuevamente mi padre y mi madre me dicen, bueno, después de eso, ¿qué sigue tanto en básquetbol como en fútbol? ¿Qué es lo que tú aspiras? Yo les decía a ellos que bueno, que mi ilusión siempre había sido ser profesional, poderme dedicar a esto. Entonces me dijeron, bueno, es que lo único que existe profesional en México es el fútbol. Eso era verdad. Una gran verdad. Una realidad. ¿No? Una realidad muy, muy de peso, ¿no? Y entonces, también junto con eso, me hizo una pregunta mi padre que fue la que al final inclinó la balanza, ¿ok? Y me decía él, ¿en cuál tú sientes una verdadera pasión? Y que estés enamorado de esa actividad. Porque para poder desarrollarse en esa o en cualquiera que hagas, sin pasión y sin tener un sentimiento de estar enamorado de lo que haces, yo te veo cuando estabas aquí conectando y todo lo demás, pues lo haces con pasión y te enamora y te gusta y claro. te hace una satisfacción especial, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cuál es de las 3 la que inclina más? Y dije, todavía más complicado, pa. Todavía un poquito más complicado. Te pidió que aterrizaras prácticamente. Correcto. Y entonces, por eso hace un momento te les decía, sí me ganó la pasión del fútbol. La verdad es que esa explosión de lo que significa un escenario lleno, un estadio rebosante, todo lo que influye, todo ese tipo de cosas, sí llena de una gran pasión, cuando menos a mi persona, ¿no? Entonces ahí tomé la decisión de decir, voy con el fútbol, ¿okay? O sea, voy en esto y bueno, me reúno nuevamente, eso fue por la mañana, por así decirle, la plática con mis papás. Por la tarde regreso con mi papá, ya mi mamá estaba haciendo otras actividades, regreso con mi papá, ya decidí, es el fútbol, voy a decirles que sí a la gente de Atlas, me voy a comprometer con ellos, adelante, te cuentas con el apoyo, y solamente me dijo una situación que siempre me acompañó a lo largo y me sigue acompañando a lo largo de mi desarrollo. No he experimentado otras cosas más que el tema del deporte como tal, he incursionado en algunas otras, pero el deporte sigue siendo la parte esencial de mi vida. Y entonces me dijo, lo único que yo te pido es que jamás seas mediocre. ¿Okay? Jamás seas mediocre. En donde seas, tienes que entregar al tope, tienes que hacer tu máximo esfuerzo, nunca veas que ya llegaste a un punto donde no puedes dar más. Entonces, si estamos en eso, cuenta con mi apoyo. Entonces, dije, a medias nada. Correcto. Nada fue a medias, ni ha sido a medias hasta el momento. Les confieso, también con mis hermanos es igual. También con mis hermanos es exactamente lo mismo. Tenemos una historia de familia muy bonita dentro del deporte. Fuimos 5 hermanos. De esos 5, 4 jugamos en primera división. Hoy estamos regados en varias partes del país, metidos en esto del fútbol. Mi hermano Alberto, que les platiqué, trabaja siendo el entrenador de la categoría sub-23 de Necaxa. Ya dirigió a Necaxa de primera división el torneo pasado de manera interina.
Oye, ¿es cierto? Sí, ¿Es verdad? sí, Es correcto. correcto, sí. Entonces, no ha sido de otra manera. Mi hermano, seleccionado nacional mexicano por varios años en categoría mayor. Yo les platicaré un poquito mi desarrollo ya cuando tú lo decidas. Pero quería platicarles esto de que mi familia es una familia que está involucrada en el deporte desde que yo tengo uso de razón, insisto. Mi hermano Alberto, que acabo de hablar con él precisamente hace un par de días, que ahora está trabajando en Necaxa y vive en Aguascalientes. Su hijo de él es el director de Fuerzas Básicas de Necaxa, auxiliar técnico del primer equipo. Mi hermano, el menor, que tengo un hermano todavía menor que yo, en ese momento éramos 4. Cuando le estaba platicando de esto, todavía no llegaba mi hermano, el menor, que le llevo 10 años de diferencia. Él se llama Steve y es auxiliar técnico de un equipo de primera división en Guatemala. Entonces, estamos regados por todos lados, ¿no? Y unidos por el fútbol. Unidos por el fútbol. Hay un común denominador que es el fútbol. Y bueno, ha sido la esencia de nuestra familia, ¿no? Entonces ahí está, metida en eso. Te insisto, todos habiendo escuchado esa famosa frase de mi padre, ¿no? Mediocres, jamás. Entonces ahí le metemos en esto, ahí le metemos en esa cuestión. Es parte de esos valores, parte de lo que significa esto. Nos ha acompañado siempre y bueno, pues en donde quiera que estemos, tratamos de poner ese granito de arena, ¿no? Wow, todavía dije, sí es verdad. Sí, correcto. Sí, es cierto, estuvo interino él. Sí, dirigió, si mal no recuerdo, 4 partidos, los últimos 4 partidos del torneo pasado. Sí, es cierto, sí. Él estuvo ahí dirigiendo el primer equipo. Entonces, sí, se cumplen metas, se dan sueños y hay que ir buscando a ellos, hay que irlos buscando, ¿no? Y ahora, pues, trayéndolos para acá, a esta región del país, me encontré con que había, pues, una cuestión de una necesidad, por llamarlo de una manera, de la gente de acá, de querer hacer esto, enfrentarse a las condiciones que hay aquí, no son fáciles. Nada fáciles. Hoy llego, insisto, estoy en este hermoso colegio, en el Colegio Liceo Los Cabos, que estoy tratando de día con día transmitirle la esencia misma a través de la actividad deportiva a los muchachos, ¿no? Ayer estuve con las niñas de voleibol de segunda fuerza, que por cierto las felicito, jugaron bastante bien, ganaron en 2 sets. Hoy está este muchacho que les platicaba, Irving Layton, precisamente en Necaxa siendo observado. Es un jugador de mucho talento por acá en esta, él es, como se dice acá, es chollero, es 100% ya nacido acá. Es un muchacho de 14 años a punto de cumplir 15, o mejor dicho, los acaba de cumplir los 15 años y está en el momento justo, en el momento exacto para poder hacer. Dios quiera que se le den las cosas. Esta primera semana de trabajo le fue de maravilla y esperemos que así se mantenga para ver si tenemos otro estandarte más, sí. como tú decías, de Piñuelas. Y Montaño. Montaño y otros más, ¿no? Que pueden ser, tenemos karatecas increíbles. Aquí en Liceo tenemos un karateca increíble, Salgado de apellido. Tenemos ciclistas. Y yo estoy seguro que si nos juntamos los que amamos el deporte y los que amamos esta tierra, que ya me considero también parte de acá, aunque no tengo mucho tiempo, pero siento un cariño ya especial por esta tierra. Si nos reunimos y hacemos esfuerzos, profesor Ali tiene un reto importante, pero sí, sabe que tenemos aquí, hay gente que queremos colaborar, hay gente que queremos hacer algo, que estamos acostumbrados a decir, aquí estoy para sumar, ¿no? Entonces, felicidades. Aprovecho para decir al profesor Ali que felicidades. Ahora a Elton también en esa trinchera que es. Oh, sí, Elton. Que está ahí en esta parte. Adelante, en la medida que sumemos, va a ser no más fácil, pero sí más viable llegar a un buen puerto, ¿no? Y creo que te toca una buena mancuerna, tanto el profe Ali como Elton, porque Elton pues es un director joven, con energía todavía, con mucha, pues sí, creo que una visión diferente de lo que quiere él, pues para el deporte del municipio de Los Cabos. Pero Héctor, vaya, me tienes... No, ahora me siento más duro, dijéramos aquí, porque no. O sea, cuánta historia me estás contando, que yo te voy a venir a visitar más seguido porque tienes muchos atletas que hay que
pues darle foro, porque ¿quién les da? La verdad que sí, justo eso iba a hacer, ¿no? Que en ocasiones no se sabe, pero tienes a tu alrededor a deportistas que la verdad que vale la pena conocerlos, que vale la pena que la gente se dé cuenta que hay personas que hay deportistas que están luchando a brazo partido, por llamarlo de una manera, y que en las condiciones, platicaba contigo de las condiciones geográficas, nos convierten en un reto adicional. Ese es otro tema. Sí, sí, sí. Bueno, y hablas tú de lo que está Elton en la dirección del INDEM, el profe Alín, la séptima regiduría. Por supuesto que tener a un presidente municipal que también conoce del tema deportivo, que él es un basquetbolista, le encanta el básquetbol. No, que no me ha aceptado la reta del básquetbol. No le vais a decir que también sé jugar, quiero llegar ahí de sorpresa para que algún pues si escucha el episodio, se va a enterar. Se va a enterar. Bueno, no le haga caso, no se crea, no, sí, tenemos esa cuestión, ¿no? O sea, hoy estamos ante una oportunidad muy importante de marcar. En eso estoy de acuerdo contigo. Algo que marque una diferencia, que al final del día dejemos una situación para las nuevas generaciones y volteamos para atrás y de repente encontramos que ahora a lo mejor un muchachito que tiene 9 o 10 años y que a lo mejor no conocemos que tiene sueños, que tiene ilusiones, pero que en su mente y en su corazón están, pues vamos buscando la manera de que se motiven, ¿no? Yo celebro todos los esfuerzos, como el caso tuyo y el caso de gracias. Que a través del podcast dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos llegar a que se motive? A lo mejor alguien se va a reír de mí cuando le diga, yo jugué mi primer mundial cuando tenía 8 años, ¿no? Dije, volteé y me dice, ¿cómo que jugaste tu primer mundial en la calle? Yo me sentí que estaba en el mundial, sí, ¿no? Entonces, 2 piedras y se armaba la reta, el mundial. Y ahí sentía yo que estaba ante un estadio lleno, que metía la canasta, como lo hacía, metía Michael Jordan. Yo también lo soñé y entonces lo hice a temprana edad y estoy seguro que hay muchos que en este momento que nos están escuchando, ojalá que los niños se motiven, ojalá que los jóvenes digan, bueno, pues si alguien tuvo una locura y lo soñó y lo consiguió, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no? Esa es la... Claro, ¿por qué no pensar que tú también puedes meter un gol en el último minuto? Lo acaba de hacer Montaño en un partido bien complicado y tomó la pelota prácticamente a los últimos minutos, metió un golazo y nadie se lo va a quitar de su corazón. Jamás. Jamás lo va a poder ver una y otra vez, lo va a poder ver con sus nietos. Pues así está, el deporte y la vida en general se hace de cuando tú sueñas, ¿no? Entonces, aquí estamos en esa dimensión, ¿no? Oye, Héctor, ahorita antes de pasar a tu proceso, veo que estás bien al pendiente del fútbol, pero cañón. Sí, es una pasión muy, muy fuerte en mi vida y Me la transmites, ¿eh? Me la transmites. Sí, pues eso es lo importante, ¿no? Esta cuestión de ver de todo esto. Es una actividad que amo, esa es la realidad de las cosas, que disfruto mucho, que le he dedicado muchos años de mi vida, que he sido un estudioso también de ello, del fenómeno del fútbol como tal, de los alcances que tiene, de cómo debes de prepararte, porque nada es obra de la casualidad, el hecho de nada es nomás, bling, ya llegó. No, entonces todo tiene sus procesos. Sí, soy un amante del fútbol, conozco muy bien la cuestión de lo que es, de los retos que enfrenta nuestro municipio en ese sentido. Estoy seguro que podemos hacer grandes cosas, pero sí, el fútbol local, el fútbol nacional, el fútbol internacional, siempre estoy dando un seguimiento especial, ¿no? Ya me di cuenta que sí. Sí. Lo disfruto mucho, la verdad. Y lo que disfrutas, pues le transmite la pasión, ¿no? Entonces, ahí en esa cuestión, cómo no emocionarme, dicho sea de paso, en el partido, que no lo pude ver en vivo por estar aquí en el colegio, por cierto, pero el partido de Barcelona contra el Inter de esta semana, con ver un muchacho adolescente todavía a los 17 años hacer las maravillas que hace y todo ello, pues, son parte de lo que estoy seguro que puede transmitirse a que ilusione cualquiera, ¿no? Oye, Héctor. Sí. Y entonces, volviéndonos para atrás contigo. Muy atrás. Algo. Pues ya le dijiste que sí al Atlas y le entraste al proceso.
pues, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar ahora sí a las fuerzas básicas del Atlas? Recuerdo como si fuera ayer, el primer día de pasar un corredor, el antiguo paradero, no eran las instalaciones actuales del Atlas, no era lo que ahora se le conoce como el centro de capacitación allá rumbo a Chapala de Atlas, ni tampoco el Atlas Colomos. En aquellos momentos estaba enclavado el club en un barrio que era el barrio de la colonia Atlas, precisamente de ahí sale el nombre. ¿Oh, sí? Y muy concretamente las instalaciones del paradero se le llamaba. Y estaba muy estructurado, había varias canchas de fútbol y en la que me citaron a mí era la cancha número 4 y entonces tenía que hacer un corredor pues muy largo, imagínense ustedes 4 canchas, era un corredor muy largo, pero me recuerdo como si fuera sido ayer, el momento de empezar a caminar en aquel corredor. Me tocó ver entrenar en primera instancia en la cancha número 1 al equipo de primera división. Volteé y dije, algún día tengo que estar ahí. Pasé y inmediatamente me di cuenta, estaba el equipo de reservas y dije, pero para llegar allá, primero tienes que pasar por aquí, reservas nacionales. Caminé un poquito más y estaba el de reservas locales, el de las reservas de locales. Y finalmente al equipo que me habían invitado, al equipo que me dijo don Magdaleno Mercado, en paz descanse, en aquel famoso Benito Juárez, te prometo y te llevo en primera instancia a que adelantes 2 categorías a lo que es tu edad. ¿En serio te adelantó? Ajá, 2 categorías, que era lo que se le conocía en aquel momento como la primera división amateur. ¿Okay? Así se conocía antes entonces. Así se conocía esa categoría de las fuerzas básicas, la primera división amateur. Entonces yo llegué con muchas ilusiones y siempre recordando que el único camino que pudiera llegar a conseguir las metas era precisamente el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el ver con respeto a tu entrenador en aquel momento. Me recibió, digo, así lo tengo que decir, le pedí permiso en su momento, le decía, si llega, profesor, el momento de que me hagan alguna entrevista, puedo decirlo tal cual, como le dicen a usted, sí, sin ningún problema. Me recibe ahí el profesor Nacho el Muerto, le decían. Él era el técnico de esa primera división amateur. Me recibe, ya me estaba esperando, y entonces tengo mi primer entrenamiento, y desde mi primer entrenamiento dije, quiero ser el mejor en esta categoría, ¿no? Ese fue mi meta inicial, muy precisa, muy concreta, quiero ser el mejor en esta categoría. Había jugadores de gran talento, había muchos que a la postre fueron acompañando en ese proceso junto conmigo, a muchachos o ya señores actualmente que pues son amigos míos desde hace muchísimos años. ¿Sí sabes sus nombres? ¿Se pueden decir? Miguel Ángel Martínez, le decíamos el Panther, que fue alguien que estuvo conmigo pues desde esa categoría hasta primera división. Moisés Ledesma, el Moy, que también estuvo ahí. Él más adelante tuvo una decisión muy importante en su vida, pero la dejaremos para más adelante porque me estás preguntando de eso específicamente. Sí. El Negro Lara, de ese no me acuerdo el nombre, el Negro Lara, que también estábamos ahí. Entonces, esos 4 logramos pasar en ese año a la siguiente categoría que ya les platicaba en ese camino, que fue el de reservas locales, el de las reservas locales. Esa noticia que nos juntaron a los 4 al término del año o de esa competencia y que nos dijeron a partir de mañana tú te reportas o ustedes se reportan a la siguiente categoría. Van a la categoría de reservas locales. Son 4 muchachos que fuimos en aquel momento. Junto con esa convocatoria viene una convocatoria más para representar a Jalisco para los 4 y vamos a una edición más del Nacional Benito Juárez, mi segundo campeonato nacional Benito Juárez, pero ahí es particularmente viene un momento muy especial para mí porque en ese torneo me nombran el mejor jugador del
del Nacional Benito Juárez, ¿no? Me distinguen como el mejor jugador. Caso muy extraño, yo siempre fui defensa central. Normalmente los mejores jugadores son medios delanteros, pero en ese año me toca pues tener la fortuna de ser nombrado el mejor jugador. Me recibe ahí en esa categoría un profesor que también pues le debo mucho, como a todos mis profesores. Me recibe ahí en ese momento Beto López. Beto López fue un factor determinante. Les puedo decir que fue una plataforma de lanzamiento muy importante. Ahora sí, como dicen acá, se rifó por mí y se rifó por Martínez. Y sí, por Martínez y por mí, se rifó mucho, se rifó bastante. Empezamos el torneo en esa categoría, en la primera división, en las reservas locales. No me recuerdo si fueron 10 o 12 partidos los que jugamos en esa categoría, y el profesor López empezó a insistir y a insistir y a insistir que no deberíamos estar en esa categoría. Yo la primera vez que lo escuché dije, chin, nos va a regresar, ¿no? No le llenamos el ojo. Sí, no le llenamos el ojo. Y no, la sorpresa era que para él decía que íbamos a perder, por llamar de manera tiempo, en la categoría de reservas locales y que nos deberían de colocar en reservas nacionales, ¿no? Anda. Entonces, era la siguiente. Era la siguiente categoría. Entonces, en año y medio, gracias a Dios, por así decirlo, me adelanté 4 categorías, ¿no? Entonces, lo único que nos puso en aquel momento el Club Atlas, que junto con ese movimiento empieza a surgir una categoría que era experimental en aquel momento, la tercera división profesional. Entonces, nos dijeron a un grupo de jugadores que estábamos entrenando ya en reservas nacionales, que se jugaban partidos conformados de manera muy especial. Había jugadores del primer equipo que bajaban, por llamarlo de una manera, para tener actividad a reservas nacionales, y entonces los jugadores de reservas nacionales a veces no tenían dónde jugar. Ok. Y entonces lo que hicieron fue la generación de esa tercera división, un equipo que se llama Académicos. Ahí tengo también excelentes recuerdos, me fue muy bien ahí en esa categoría. Y entonces mi compromiso era entrenar en reservas nacionales, pero cuando se requería, jugar en ese equipo de tercera división en Académicos, ¿no? ¿Sí se podía entonces? En ese momento, y lo puede hacer actualmente igual, se llaman registros de carnet único, donde si cumple la edad, puedes jugar en las diferentes categorías que te dé la edad. De tal manera que, por ejemplo, el caso hoy más claro y más preciso es el muchacho Gilberto Mora, el de Tijuana, el de Xolos. Vas a decir que sí estoy al pendiente del fútbol. Sí, ya vi que sí. Él debería de competir en su categoría de sub-16 o sub-18, pero por su edad y por su capacidad, en un solo año futbolístico, es un caso extraño, muy poco común, ¿no? Común, que en un torneo jugó sub-16, sub-18, sub-23 y que debutó en primera división. Eso es un caso único, ya parece que se está yendo muy pronto a Europa. Y me ilusiona algún día decir eso de algún jugador de por acá, de estos lugares, que decir, ojalá que sí. Que tengamos a alguien que vaya en ese desarrollo. Y entonces, pues, sí se puede. O sea, cuando tú estás en una edad que te permite jugar hacia arriba, no tienes problema. Caso contrario, no puedes jugar teniendo ya una mayor edad en una categoría menor, ¿no? Entonces, sí me tocó esa parte de poder decir, juego en Académicos, tenía partidos en reservas nacionales, jugaban Académicos, y la verdad es que me iba muy bien. Yo, acostumbrado a la exigencia de estar en 3 deportes, decía dos torneos no me causa nada, la verdad. O sea, jugar. Y el mismo deporte, sí. Entonces no fue para mí extraño, por eso les digo que a mí me sirvió lo que en aquellos años me dio la posibilidad de participar en estos deportes. Pues ahora lo pude practicar acá, me fue muy bien en los dos años, o en los 2 torneos, quise decir. Y al término de ese año vuelve la noticia y ya me dejan fijo
en el equipo de reservas nacionales permanentemente. ¿Okay? Ya no jugabas ni allá ni acá, aquí nada más. Ya jugaba, ya era un jugador que aunque bajaran o subieran jugadores del primer equipo, yo de cualquier manera ya jugaba de manera permanente y constante en reservas nacionales, ¿no? Entonces fue un año muy bueno para mí, un torneo perfecto, pues sí, prácticamente les puedo comentar. Y al término de ese año, yo esperaba que se diera la noticia de decir, vas al primer equipo, vas a la primera división. Hago pretemporada con el equipo, con el primero fue mi primer contacto y mi primera experiencia con entender que los niveles de exigencia deportiva y física sí son muy distintos. ¿Sí cambiaba? Pero muchísimo, muchísimo. Cambiaba del cielo a la tierra, los tiempos, las exigencias de recuperación, todo eso sí era totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces sí hubo un choque para mí en mi primer pretemporada. Eran pretemporadas larguísimas, larguísimas, que se hacía etapa de playa. Primero era la etapa de montaña y luego te daba etapa de playa, combinada las dos. No tocabas el balón en prácticamente un mes y medio. ¿De veras? No, era una exigencia física muy, muy fuerte, ¿no? Entonces sí hubo para mí un momento de experiencia. Termino la pretemporada. Yo lo tomé como un retroceso en mi carrera, el hecho de que me dijeran, te quedas en reservas nacionales. Yo francamente pensé que sí subías. Que sí subía, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, Héctor? Tenía 16. En ese momento yo decía, yo creo que ya pudiera estar en el primer equipo. No me hicieron así, insisto, entiendo que al paso de los años... ¿Lo entendiste después? Sí. Pero te frustraba que yo puedo estar ahí. Duré un año muy frustrado. Pasaron mis momentos de crisis, como después me entero que todos los que hemos estado en fútbol profesional pasamos, de decir, mejor me voy a retirar, no tiene caso. ¿Así te pasó por la mente de decir, no, ya, no? Sí, no me valoran, pasan cosas en ese año muy extrañas, traen a jugadores extranjeros a mi posición, que yo veía y decía, no, yo sí, a lo mejor muy... Soy mejor que él. Sí, muy, pues a lo mejor ególatra o muy soberbio. No, pues joven y con hambre de estar ahí. Y yo decía, cuando vengo y jugamos lo que se le conoce como los partidos interescuadras, yo siento que juego mejor que ellos, ¿no? Entonces, pues no es justo lo que están haciendo conmigo. Traía un montón de cosas en la cabeza que ¿Bajó tu rendimiento? Sí, indudablemente que ahí aprendí que el aspecto mental es una situación fundamental en el deporte, fundamental. Entonces yo traía muchas cosas revueltas en la cabeza. No era lo más correcto, pues. Entonces sí bajó mi rendimiento. Sí, bajó mi rendimiento. Fue un año bien complicado, muy difícil. Termina ese año. Por consiguiente, no me vuelven a subir. Entonces ya sería mi tercer año en reservas nacionales. Y yo dije, ya no sirvo para esto. Ya definitivamente no. Para entonces, mi entrenador, Beto López, habla conmigo, empieza a platicarme. Pues ya tenía yo 17 años en ese momento y me decía, entiendo que estás desesperado, pero si no hubieras adelantado las dos categorías, ¿cómo todo se relaciona? Las dos categorías cuando te trajeron, tus compañeros que están de tu edad todavía están en algunos en reservas locales, y yo veía que era cierto. O sea, algunos que todavía de mi edad... ¿No subían todavía? Estaban ahí, ¿ok? Ya no digamos en reservas nacionales. Entonces decía... O sea, ni pisaron el primer equipo siquiera. Ni de chiste, ¿no? Pero sin embargo, venía mi exigencia de no ser mediocre. Esa frase, me adelantaste. O sea, yo me sentía mediocre. Entonces, por lo tanto, me sentía frustrado, terriblemente frustrado. Mis hermanos mayores trataban de tranquilizarme, de decirme, no ves por ese rumbo. Yo les decía, bueno, pero ¿por qué no me suben? Ven.
pasaron muchas cosas ahí en mi cabeza. Nuevamente aparece mi papá y me dice, date tiempo. Yo decía, yo creo que ya se me acabó, papá. Yo me sentía viejo, imagínate, a los 17 años. Yo No, me ¿cómo sentía, que? me sentía viejo en aquel momento. Suceden dos cosas muy importantes en la plática con mi papá. La plática con mi papá que me dice, bueno, si todo lo que te están diciendo, tú lo ves que es cierto, es decir, hay jugadores de tu edad en la categoría esa que te dicen, sí, todos. Que siguen estancados, por así decirlo. Todos están ahí. ¿Okay? Entonces sí quiere decir que sí estás adelante. ¿Okay? Te consideran en esta categoría y la gran mayoría de tus compañeros son más grandes que yo. También la respuesta fue todos, a excepción de Martínez, de Lara y de Moy. ¿Okay? Cuates. Esos cuatro, lo que nos pusieron aquellos, los cuatro semi-hermanos nos decían, pues decía, pues a excepción de ellos todos los demás son más grandes que nosotros, ¿no? Entonces me decía él, bueno, ¿por qué no te das un año más? ¿Okay? Date un año más, pero recupera como si fueras llegando. Es decir, recupera tus ilusiones, recupera tu esfuerzo, dedícate más a esta cuestión, ya no veas todo negativo, cambia tu escenario por algo más positivo, todo ello. Entonces dije, bueno, va un año. ¿Okay? Van un año. Eso fue lo primero que sucede. Beto López después nuevamente aparece en escena y un día que yo estaba muy desesperado, y les platico por qué. Habíamos hecho interescuadras contra el primer equipo. Yo había sentido que había jugado muy bien y efectivamente me felicitaron. Los jugadores de primera división se acercaron para felicitarme. El entrenador de primera división se acercó para felicitarme. Mi entrenador. Te diste un buen juego, pues. Di un buen partido. Esa es la verdad. Yo di un buen partido y yo pensé, me van a decir que me quede para entrenar, cuando menos esta semana, porque... Quería sentir una valoración, pues, de tu trabajo. Correcto, pero no se dio. Yo salgo y no me tenía ganas de ir a mi casa, es la verdad de las cosas. Entonces yo estaba en una de las porterías de que se llamaban de rebotadero, que era para mejorar tu técnica. Yo estaba ahí pateando la pelota. Desahogándote, ¿no? Sí, desde entonces la pelota se ha convertido en un desahogo para mí muy importante. Tu terapia, ¿no? Todavía hasta este momento, de repente hay un baloncito ahí en la casa, o un balón acá, de repente que traigo alguna tensión, empiezo a dominar la pelota y me tranquiliza, ¿no? Pero en aquel momento yo estaba pateando, la pelota se acerca Beto López y me dice, ¿qué tienes? Dije, ¿pero qué, profe? Ya, creo que esto ya no fue para mí. Me dice, bueno, ¿pero por qué? Pues porque, mire, yo trabajo muy fuerte, veo honesto. Y hubo un momento que cambió el chip en aquel momento y que lo ha cambiado para siempre, ¿no? Los famosos parteaguas. Entonces me decía, efectivamente, yo te veo que trabajas mucho, trabajas más que el resto, te quedas después de entrenamientos, no te importa el esfuerzo físico como tal, te veo en esta cuestión. Sí, pues usted sabe perfectamente que el aspecto físico no ha sido un tema para mí. Pero entonces me dijo, pero sin embargo creo que te estás equivocando. Ah, caray, dije yo. Pablo, don Cuco, a ver qué pasó aquí. Y dije yo, ¿cómo? Estás perfeccionando tus errores. Yo, insisto, me quedaba a trabajar por mi cuenta y demás. Y según yo, para suplir mis debilidades, mis deficiencias, que en aquel momento pues eran, según yo, muchas, ¿no? Y entonces me dice, te trabajas y te pones, al cabo el color ya lo tienes, trabajas como un negro para suplir esas, pero te estás equivocando. Me dice, me dio una hoja en blanco y un papel, y una pluma, un lápiz, no me acuerdo qué era. Me dice, apunta tus debilidades aquí, tus deficiencias. Pues empecé a ponerlas y no me alcanzó la hoja, le di vuelta y le puse más, ¿no? Entonces, ¿más todavía? Sí, de todas estas, profesor. Y me dice, sí, y te veo que las trabajas, pero creo que estás perfeccionando tus debilidades. Me dio una hoja y me dijo, ahora quiero que pongas tus fortalezas aquí. Me costó trabajo. Me costó mucho trabajo poner
mis fortalezas. ¿Tanto sí te exigías, Héctor? Sí, me costó mucho trabajo y entonces me dice, ahí está tu error. No eres consciente de tus fortalezas y por lo tanto no trabajas mejor tus fortalezas. Y me decía él, ¿me dejas hacer una prueba? Va, profesor, digo, estoy decidiendo si continúo o no continúo. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Agarró las hojas de mis debilidades, las rompió, él fumaba y las quemó. Y me dijo, vamos a trabajar con la misma intensidad que estás haciendo, trabaja tus fortalezas. Y yo te garantizo, me acuerdo perfectamente, muy claro, te garantizo que si trabajas estas, vas a conseguir ser jugador de primera división. Digo, el profesor me está queriendo engañar usted, ¿no? Me está choreando. Me está choreando. Haz la prueba, me dijo. Haz la prueba, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, bueno, está bien. No sé si se recuerden que muy al principio les dije que el fundamento de mi desarrollo también tenía que ver con mi tema de fe, mi tema espiritual. Así es, sí. Y entonces me acordé de un pasaje bíblico que decía, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dije, bueno, si viene ahí la Biblia, pues debe de ser bueno también que haga la prueba, ¿no? Entonces dije, va. Y el Señor no miente. No miente, me dije, me la voy a rifar como tal. Entonces empecé a trabajar con mucho ahínco esa cuestión de mis fortalezas, de meterle mucha trabajo, empeño, dedicación, disciplina, ¿no? Disciplina, a eso de mis fortalezas. Y en los partidos yo veía que era mejor. O sea, cuando yo jugaba, decía, caray, me está dando resultado esta parte, ¿no? Me está convenciendo esta situación. Y entonces empecé nuevamente a sentirme mucho mejor. Mentalmente ya me sentía más sólido. En fin, todo ese tipo de cosas. Y luego viene un suceso que también interviene lo providencial o la suerte, si ustedes quieren tener o ponerle. Viene el suceso donde en mi entrenamiento, las reservas nacionales, entrenábamos en la cancha número 2. El primer equipo entrenaba en la cancha número 1, como era lógico, pero entrenábamos a la misma hora, hacíamos lo mismo, el plan de trabajo era exactamente igual. Y entonces en un momento estoy en el entrenamiento, en lo que se le conoce en interescuadras de mi categoría, y escucho un sonido de una fractura en la cancha del primer equipo, en la primera división. Para entonces, mi hermano Alberto ya era, como se dice en el fútbol, el jefe del equipo en la primera división. Él ya estaba en el primer equipo. No. Para ese tiempo mi hermano era... Ya estaba consolidado. Sí, sigue siendo un ídolo de la fiel rojinegra. En serio, mi hermano ya era pues un figurón en esta cuestión, ¿no? Entonces, lo primero que pienso yo, malamente quizás, y digo, ojalá que no sea mi hermano. ¿Okay? El que se fracturó, porque tú sabes perfectamente y entiendes. Y entonces desafortunadamente se fractura el que jugaba en mi posición, el titular de mi posición. Entonces yo no sabía lo que estaba pasando para allá, yo estaba entrenando, estaba siguiendo en esta cuestión y pues yo escucho atención de todo lo que estaba pasando en la cancha con esa fractura. Pasan, no sé, 15, 20 minutos y escucho un grito del entrenador de primera división, el Pistache Torres, en paz descanse, que le dice a su auxiliar, dile a Padilla que venga. Dile a Padilla que venga. Entonces yo dije, no fue mi hermano. El primer alivio que tuve, dije, no fue mi hermano. No, todo bien hasta ahí. Ya, hasta ahí bien, ¿no? Digo, desafortunadamente entiendo que alguien está pasando por un momento difícil, pero no fue mi hermano. Y había entre la cancha 1 y 2 un espacio que era el famoso donde iba yo a mi terapia con el balón, ese rebotadero, que eran, no sé, 20, 25 metros, cuando mucho, que tenías que recorrer para llegar a a la cancha número 1. Y en ese caminar, providencialmente, yo me acuerdo en ese momento de lo que me había dicho mi hermano Alberto,
en algún momento. Me decía, tienes que estar preparado para cuando llegue tu momento. Esto es como una fotografía, me decía. Que nadie te dice a qué horas te la van a tomar, ni cuándo va a ser, pero tienes que estar preparado, ¿ok? Y te insisto, yo sentía eso de, caray, puede ser este. Entonces, en ese camino, en ese transitar, al llegar a la cancha número 1, yo digo, voy por mi Copa del Mundo. Mi segunda Copa del Mundo. ¿Okay? La primera la tuve en el barrio. En el barrio. Y cuando voy caminando, digo, voy a jugar mi Copa del Mundo. ¿Okay? O sea, esta no la suelto. Es ahorita. Es ahorita. Voy, hago el complemento del entrenamiento del partido interescuadras. Insisto, no quiero que se note o que se digan que soy soberbio. Doy francamente un excelente partido. Me va de maravilla. Termina el entrenamiento. Yo voy en camino a mi vestidor, al vestidor de las reservas. Voy caminando. No fuiste el del primer equipo. No, ya se terminó. Hicimos el aflojamiento y todo lo demás. Y yo voy caminando a mi vestidor. Y camina para acá el pistache. Y bueno, no sé por qué, pero me decían el negro. Siempre mi apodo fue el negro. No sé por qué me decían así. Y me grita, negro, ven para acá. Entonces yo me acerco a donde estaba él. Me de vuelta, va uno para atrás. Pues voy para atrás. Y entonces dije, bueno, no sé, a lo mejor ahora tienen una noticia pues distinta. No lo sé, no sé para qué me llamen. Entonces me acerco. Al mismo tiempo que me acerco yo, le manda a hablar al utilero. Los utileros que hacen maravillas en los equipos de fútbol. También este hombre ya está en paz descanse, le habla al que le decían el Dugan. Dugan, ven, ya llegamos casi juntos. Y entonces le dice, Dugan, ¿hay locker disponible en el vestidor? Y Dugan dijo, sí, hay 2. ¿Ok? Entonces voltea conmigo y me dice, Padilla, tráete tus cosas. Te quedas. Te quedas. Uf. Mi segunda Copa del Mundo dio resultado, ¿no? Dio resultado, sí. De ahí ya. No lo soltaste, Héctor. Ya fui jugador de primera división a partir de ahí. A partir, desafortunadamente, de una noticia de una lesión de un amigo mío que todavía sigue siendo mi amigo, pues se fracturó, ¿no? Entonces ya no llegó. Mi buen Chino Ramírez, ya en aquel momento el área médica era muy limitada. Muy sí, limitada. No estaba tan avanzada como ahora. Ya no pudo recuperarse mi buen Chino. Todavía lo sigo viendo, todavía lo seguimos haciendo cascaritas, pero bueno, el destino, Dios, pues le tenía preparado otros caminos, ¿no? Y entonces ya él ya no pudo estar. ¿Ya no jugó primera división? Sí regresó, ya no pudo, le quedó un poquito como encogida la pierna. Entonces ya no pudo en ese momento continuar, ¿no? Entonces llego yo ahí al primer equipo y ya, ahí empezó mi recorrido. Tenía para entonces ya a punto de cumplir 18 años. Tenía 17 y fracción, ¿no? Y ahí ya aterrizo, como digo yo, en la primera división a vivir una etapa muy especial en mi vida, ¿no? Entonces ya de ahí se cambian y todos los esfuerzos y todas las cosas en las pláticas, consejos, todo eso vinieron a mi mente así como en cascada cuando yo fui a recoger mis cosas del vestidor para mí o para acá. Llego al vestidor de reservas, todavía estaban los muchachos, ¿cómo te fue? Le dije, pues miren, gracias a Dios ya me tengo que reportar allá. No, aquello explotó en algarabía, ver al capitán del equipo en aquel momento y entonces, pues ese fue un momento muy especial, imborrable en la memoria, ¿no? Entonces ya, a partir de ahí, llegué a la primera división. ¿Y qué se siente debutar? Fíjate que una emoción... ¿Te acuerdas contra qué equipo debutaste? Contra un equipo que se llamaba Atlético Potosino. Lo fueron trabajando. En aquel momento Atlético Potosino era, pues no era de los contendientes fuertes. Había tenido una semana muy difícil el equipo, el rival. Le habían expulsado
a un par de jugadores que eran importantes en el esquema de ellos. Y entonces el entrenador de Pistache decidió que era el momento de por primera ocasión estar en el primer equipo, ¿no? Entonces ahí fue en ese momento cuando híjole, el sentir el aroma, por primera ocasión, el aroma del Estadio Jalisco en primera división, lógicamente ya lo conocía, pero el sentir el aroma. Pero no igual. El público, todo eso, el estar calentando con presencia de público, en fin, todo eso, pues sí tiene sus momentos especiales. ¿Arrancaste de titular o de cambio? No, me hicieron el debutar de titular. Sí. Sí te tocó el que anunciaban tu nombre. Héctor Padilla. En aquel momento... ¿No se usaba? Sí, daba las alineaciones en el sonido local. Uh-huh. En aquel momento lo que me emocionó mucho, se acostumbraba mucho a que uno salía, el equipo, a medio campo y levantaba los dos brazos y saludabas, ¿no? al público. No era como ahora el protocolo que tiene la liga. Entonces tú salías, saludabas. Y bueno, fue muy emocionante al momento de saludar, ver a mis papás allá. Fue algo increíble, ¿no? Algo que es inexplicable. O sea, cómo voltear y ver a la gente que te quiere, a la gente que significa algo especial para ti, pero particularmente a los papás en aquel momento, fue espectacular. Yo todavía no cumplía 18 años en aquel momento, fue muy rápido, fue muy rápido. Entonces, sí, fue una emoción especial. Sentir también a mi hermano que estaba muy cerquita de conmigo. ¿Jugaron juntos entonces? Sí, tuve la gran fortuna y la dicha de jugar con mi hermano Alberto. Era una delicia jugar con mi hermano Alberto. Era punto y aparte, la verdad. Era punto y aparte. Una anécdota que no me acuerdo contra quién. Yo no era tan dechado de cuestión técnica. Y la pelota no me salía donde yo quería mandarla, no quería. Veía a mi compañero, al Loco Mariscal, que le mando un abrazo, veía al Loco Mariscal solo por allá y no se la podía llegar, no llegar, sino dirigir a él. Y entonces perdí como 3 pelotas muy seguidas y mi hermano, insisto, era el jefe, me puso una regañada y entonces me dijo, bueno, dime a dónde la quieres poner la pelota, yo la voy a llegar, tú nada más, o sea, se la voy a hacer llegar a quien tú me digas. Nada más dámela y dime a dónde la quieres llegar o hacer llegar. Y entonces dije, pues se la quiero poner al Loco. Ya tomo la pelota de frente, se la doy. Mi hermano, sin voltear a ver, la pica y de volea se la pone en el pecho al Loco Mariscal. Dije, pues hasta se ve fácil. Tú nomás dámela, me decía. Tú nomás dámela, ¿no? Entonces, sí, fue momentos especiales vivir esas partes, ¿no? De convivir con tu hermano, con quien había sido un gran referente para mí en muchos sentidos. Pues estar allá, escucharlo al momento del vestidor, del salir, escuchar cómo él vibraba, todo eso, es increíble, la verdad. Más o menos, para darnos una idea, era el Rafa Márquez de esa época. Fíjate que sí, pues era el mejor jugador del equipo en ese momento. El referente, a eso me refiero. Sí. Hay un partido muy especial para nosotros como familia. Enfrentar al América de los 80s era... me ganaste, ya para allá iba yo, no podía evitarlo. Sí, ¿lo vas al América o qué? Yo soy americanista. Está bien, te vas a acordar perfectamente de ese América, de Norberto Outes, de Brailovsky, claro. Tena, Manso, Celada en la portería. Digo, no me tocó verlos, pero... ¿Te perdiste? Sí. Bueno, sí. Sí, me perdí los 80. Sí, y desafortunadamente no hay mucho material como para ver. Yo hasta el 2002 vi a mis Águilas ser campeón. Sí, hasta el 2002. No, pero en los 80s era muy difícil enfrentar al América, muy difícil. Y en un partido en el Estadio Jalisco, mi hermano Alberto mete 2 goles en una victoria 3-2 contra América. Híjole, yo pensé que el Estadio Jalisco se iba a caer. Y
tercer gol que definió el partido, íbamos empatados 2-2, el tercer gol que metió mi hermano Alberto, una genialidad, una obra de arte, pero una verdadera obra de arte. Yo sí pensé que el estadio sí se va a caer, esto sí se va a caer, ¿no? Entonces, son momentos muy emotivos, muy, muy especiales, ¿no? Entonces, esas vivencias, esas situaciones, pues como dice el anuncio, no tienen precio. No hay manera de cómo pagarlas. No, y ganarle a una América que fue dominante varias temporadas. Tena tiene una frase que me llama la atención, que tengo algunos amigos, tengo rivalidad más allá de lo deportivo, tengo extraordinarios amigos en América, extraordinarios amigos de Chivas, que el rival de la ciudad era Chivas, pero en aquellos años Tena le puso como algunos ingredientes especiales a los clásicos de aquellos años y dice, lo único que festejan los de Chivas son sus cumpleaños porque no ganan nada. En los 80 no ganaron nada los de Chivas, entonces me quedé con esa cuestión. Hay otro americanista aquí, compañero mío en el Colegio Liceo Los Cabos, que le recuerdo esa frase y me dice, sí, cierto, el profe Julio. Vos, certificada para los chivistas, ahí está. No, sí, en los 80 fue muy dominante las Águilas. Bueno, en aquel momento era muy complicado el enfrentarlos, muy, muy complicado. Entonces, hubo momentos muy especiales, pues, en esos años que tuve la presencia de estar siendo compañero de mi hermano y demás, fue muy especial, ¿no? ¿Y jugarle a Chivas? ¿Cómo era jugarle a Chivas en ese entonces? Fíjate que como... Compartían estadio, ¿no? Si no me equivoco. El Jalisco, sí, en aquel momento no existía el estadio actualmente de Guadalajara, o el Akron se llama ahora. Sí. No existía. Compartir no solamente el estadio, ¿no? Eran 90 minutos de mucha efervescencia. ¿Quién es el equipo de la ciudad? Correcto, ¿no? Y entender que a las que eran tus amigos, porque con algunos de ellos compartí convocatorias a selecciones Jalisco, convocatorias en un proceso que desafortunadamente se vio truncado con aquella famosa etapa nefasta del fútbol mexicano de los cachirules del 90. Exactamente, sí. Que varios Chivas, Atlas y algunos de América formábamos parte de un proyecto muy bonito, muy sólido, que era rumbo a Italia 90 se llamaba. Sí, recuerdo. Y estábamos en una selección mexicana que ya no se hace. Era prometedor ese proyecto, ¿no? Muy prometedor, y entonces pues convivíamos muchas veces en el año con varios jugadores de mi generación que enfrentaba después en esos partidos, pero ya estando ahí se te olvidaba el asunto, eran luchas encarnizadas, eran realmente a entregar el honor, la pasión. La camiseta, pues. Sí, la camiseta. En aquel momento había esa cuestión muy difícil, salías totalmente agotado, cansado, porque eran pues partidos muy exigentes, había golpes por todos lados, enfrentamientos personales, golpes muy duros y bueno, pues era parte de la pasión, ¿no? ¿A quién disfrutaba más Héctor Padilla ganarle? ¿Al América o a las Chivas? Pone uno tercero. También tenía excelentes amigos en UDG. Ah, los sí, en UDG. Tecos, ¿verdad? No, eran los Leones Negros. Todavía juegan. Leones Negros, es cierto, sí. Todavía juegan en la Liga de Expansión. No, pero definitivamente para mí Chivas, ¿no? O sea, ¿de veras? Sí, porque yo nací desde que era niño, tuve una rivalidad muy fuerte con ellos, ¿no? O sea, era mi ciudad, pues, entonces sí, el enfrentamiento contra Chivas era muy especial. Y ganarles, no se diga, sí, Chivas era un rival, para mí, deportivamente hablando, de lo que se conoce como un rival odiado. Deportivamente, sí. Deportivamente, sí, te insisto, todavía actualmente tengo muy buenos amigos que nos hablamos. Por cierto, aprovecho para mandarle saludos a Demetrio Madero, que era Cuatacho. Pero durísimo al momento de enfrentarnos, pero bueno, el Zuli Ledesma, que eran buenos amigos, pero en el momento éramos rivales a muerte, es la verdad. ¿Te llegó a tocar así que te manchaste, Héctor? Ve cómo me dejaste.
El Yayo de la Torre, un día. ¿Ah, te llevas con el Yayo? Sí, un día que me lo encuentro y dice, no, ¿te acuerdas aquel que me aceleraste? Términos muy futboleros, que pues sí, pero por ni modo dejarte que llegaras a marcarnos gol, pues no te iba a dejar, ni modo que te dejéis que te hiciera valla o que te pusiera alfombra roja, ¿qué querías, no? Sí, algunos que me reclamaron en algún momento, ¿no? Sí, listo, le seguimos. Listo. Ahora sí, ya regresamos ahorita. Perfecto. Te pregunto porque yo sí a pensar que me hice decir que la América, por la época, por lo que significaba el americanismo en ese momento. Pero a ver, ahora el Jalisco, el partido que más disfrutaste ganar las Chivas, ¿lo recuerdas? Gracias a Dios fueron algunos, también las derrotas fueron dolorosas, pero uno particularmente en el que íbamos abajo 2-0. En los años, perdónenme si se me cruzan, pero íbamos abajo 2-0. Minuto 25 del primer tiempo ya íbamos perdiendo 2-0. Y entonces el estadio estaba vuelto loco. Era un partido donde jugaban ellos de local, 12 del día. Los soles estaban a la orden del día y entonces junto conmigo empezamos a sacar esa energía, el coraje, la impotencia, porque nos estaban con ole y ole cada que la tocaban. Nos fue llevando aquello hasta que explotamos, ¿no? Y después de esa cuestión, antes de ir al descanso, el Güero de Jesús Aceves marca el 2-1, todavía ganando ellos. Nos vamos al vestidor. Al llegar al medio tiempo, híjole, esa cuestión del no recibir instrucciones del entrenador, sino escuchar a los 16 o 17 que estábamos ahí en el vestidor, que no podíamos perder, que había que ir por ellos. No puedo decir las malas palabras, por supuesto que no. Pero sí esa efervescencia, esa cuestión de vamos por ellos, no se nos pueden ir vivos, tenemos que matarlos, en fin, cosas de ese tipo, que al segundo tiempo, me acuerdo muy bien, no me acuerdo si fue Néstor o Chepo de la Torre, que les dieron en el vestidor, y insisto, no hubo ninguna plática, ninguna charla técnica, fue pura emotividad, pura motivación, y le dimos vuelta un 3-2. Quedó de lado la táctica. Quedó por un lado el asunto de eso, se fue a base de un tremendo esfuerzo y de no dejar ni una pelota por perdida. Era muy emocionante ver cómo tus compañeros se aventaban y entonces tú no podías quedarte fuera de eso. Fue muy emotivo. El estadio, después de los Ole, después de escuchar el Atlas, fue impresionante el sentir que el corazón se va a salir. Sí, es algo increíble, algo indescriptible, ¿no? Y, híjole, ¿cuánto tiempo estuviste en el Atlas? No el que yo quisiera, me voy a adelantar un poquito. Cuando tenía yo 24 años, casi a punto de cumplir 25, vino un suceso, así como eran las partes positivas. Desafortunadamente el momento triste, el momento de angustia para tu servidor en un partido de pretemporada, sufro una lesión bastante complicada en mi rodilla. Era la pretemporada del torneo 85-86, si mal no recuerdo, era la pretemporada. Y bueno, pues desafortunadamente mi pierna sufre una lesión terrible, mi punta del pie quedó apuntando para atrás, mi rodilla estaba del otro lado, o sea, era un desastre mi rodilla. Insisto, el tema médico era muy limitado, muy complicado. Y bueno, pues ahí terminó mi etapa de jugador en primera división. Más adelante no me tocó haberme enojado con el tema de los cachirules, no me tocó llegar, pero haber estado en ese proyecto de estar considerado para estar en una posibilidad de ir a Copa del Mundo, todo ello, y sufrir esa lesión, bueno, pues desafortunadamente es parte de lo que el fútbol tiene
y da, ¿no? Así como no le reclamo nada al fútbol por haberme tenido la posibilidad de cumplir mis metas, pues tampoco le puedo reclamar el hecho de esa lesión, ¿no? Sí, fue muy triste, fue muy dolorosa. Fueron pues un par de años en donde la situación emocional, la situación psicológica fue desastrosa para mí. Fueron momentos ya no rumbo, no solamente en lo deportivo, rumbo como persona, ¿no? Lo personal, ¿no? En lo personal, sí, el mundo se acabó. ¿Sentiste eso? Que se acabó. Sí, se acabó. Se acabó literalmente. Y ahí aparece la parte importante, pero bueno, no me adelanto porque querías a lo mejor platicarme algo del tema en esa etapa de todavía el estar metido en lo que se le conoce como, o nosotros le conocemos como la danza, ¿no? ¿Cómo la danza? Así, los futbolistas le conocemos al fútbol como la danza. A ver, cuéntanos de eso. Si son lenguajes o sea, que seguías jugando, pues. Nosotros, para decir que cómo te ha ido, te estás metido en la danza, es estar metido en el fútbol, ¿no? Entonces es un término, o cuando menos en mi época se acostumbraba a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, disfruté mucho mi etapa de futbolista, mi etapa donde me experimenté ser un jugador, pues yo considero de buen nivel. Ser titular, no cualquier cosa y constante. Constante, ser considerado en una representación nacional. Todo ese tipo de detalles pues son momentos muy gratos, muy, muy fortalecedores, ¿no? Entonces, por eso, insisto, aunque fue muy doloroso el decir ya no se puede más, ya se acabó el fútbol para ti, pues no fue sencillo, no fue fácil, pero insisto, los momentos agradables, los momentos de recuerdos, esos sí, nadie los puede borrar, ¿no? Entonces, ahí están presentes. ¿Cuáles son esos momentos agradables para Héctor Padilla? Por ejemplo, el poder haber conocido muchos países en el mundo a través del fútbol. O sea, jugaste internacionalmente con Atlas. Con Atlas y con selecciones. Con selecciones mexicanas en diferentes niveles. Sí, me tocó conocer países como Holanda, como Inglaterra, Brasil, ¿cuáles otros? Argentina también. Me tocó conocer varios países, sentir la emoción de escuchar tu himno nacional en un estadio fuera del país. Son momentos increíbles. A ver, hay un momento que para mí es muy, muy importante, lo platiqué hace poquito. Nos tocó ir a una gira con esa selección que iba rumbo a Italia 90 aparentemente. Nos tocó ir a un torneo de invitación para seleccionados sub-23 a Brasil, justo previo a la celebración del carnaval en Río. Y aunque fuimos a jugar a no Río propiamente, sino a Paraná, hay un equipo ahí, el Atlético Paranaense, y hay un estadio ahí muy bonito. Paranaense, sí. El Atlético Paranaense. Y estaban preparándose para vivir su carnaval. Y entonces, junto con el partido que jugamos... ¿Te ibas con selección? Sí, iba con selección. Que jugamos contra la selección. Este partido que tiene un especial recuerdo para mí, no era contra Brasil, fue contra Italia, si mal no recuerdo. Era categorías menores, pero convocaron a las escuelas de samba para que ensayaran en el estadio de Paraná, en el estadio del Atlético Paranaense. Y bueno, pues estaba lleno, estaba abarrotado el estadio. Ni veían el partido. Lo que estaban haciendo era ensayando las batucadas que iban a tocar. Sí, las famosas batucadas, sí. Que iban a tocar en el carnaval. Y entonces estaba lleno y eran diferentes escuelas. Y entonces tocaba una escuela ciertos minutos y luego seguía seguía la otra escuela. Y entonces, híjole, fueron 90 minutos de oír pura batucada, jugar con verdaderas que a la postre fueron estrellas del fútbol mundial. Estaba ahí Altobelli, estaba, ay Dios, se me van ahorita, en aquel momento me acordaba muy bien, Toto Esquilaci, que llegaron al Mundial del 90. Ellos también estaban haciendo lo mismo. Llevando el proceso para llegar al 90. Llegar al Mundial del 90. Y entonces, pues haber compartido
y haber jugado contra ellos, yo decía, estos tienen un nivel extraordinario. Entonces se combinó el partido de gran exigencia, de una calidad extraordinaria de ellos. Nosotros teníamos a jugadores también muy buenos en las filas, ¿no? Pepe Mata, empezaba a aparecer el Turbo Muñoz de Monterrey. Bueno, había jugadores, Guamerú García, si mal no recuerdo. Estaban varios ahí en esa selección. Y bueno, el partido estaba fenomenal. La cancha preciosa la cancha. Y en la música, fueron momentos muy agradables, ¿no? Muy especiales. ¿Se ganó o se perdió? Ganamos 2-1. A Brasil en su casa, sí. A domicilio. No, era Italia. En Italia, ok. En ese ensayo. Otro momento también muy especial para mí, aparte del debut, aparte de tener esa cuestión, en un partido que había yo ido a visitar a unos niños con cáncer. Entonces me ha gustado mucho siempre colaborar con ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. De actividades. Entonces un par de niños que había ido a visitar al Hospital Civil en el área de oncología infantil en Guadalajara, niños sin recursos, y me dijeron, ¿te podemos ir a ver el partido? Y yo dije, sí, malamente de mi parte, ¿no? Les dije que sí, que sin problema alguno. Yo los veía en la cama, muy malitos, entonces dije, cuando menos que se motiven en algo, ¿no? Creo que íbamos a jugar, si mal no recuerdo, contra Puebla. Y entonces llego yo al Estadio Jalisco y me dice Daniel Torres, le mando un abrazo, el secretario técnico del equipo Atlas, me dice, oye, tienes unas visitas muy especiales ahora. Dije, en pleno partido, yo volteé y le dije, Dani, yo no recibo a nadie en el día del partido, ¿no? Estas sí las vas a recibir, te garantizo que las vas a recibir. A ver. No fui, la verdad que no fui así de entrada, de primera. Llega el gerente del equipo, el licenciado Enrique Aceves, me dice, ¿por qué no has ido? Te están esperando tus visitas. Dije, ya, algo no coincide, bueno, porque normalmente él no bajaba. ¿Sí? O no te distraen en un partido ya previo al partido. Entonces yo me dije, bueno, ya, pues dejen ir, pues. Muy en tu papel. Muy en mi papel de divo. Entonces voy caminando y veo a los niños, los que había ido a visitar, estaban ahí esperándome para salir de mascotas, hermano. No, se me vino la sangre hasta el piso. Dije, ¿qué están haciendo aquí? Pues es que me dijo su doctor, los niños se motivaron mucho y pidieron venirte a ver jugar. Venir al partido. No me digas eso. Entonces ya los invito, los llevo al vestidor, les platico al resto de los compañeros. Salimos con ellos como mascotas, abrazados, pues eran niños pequeños. Y bueno, pues salimos al campo, ¿no? Al campo. Como se usa hoy en día, ¿no? Que salen unos niños a veces. Sí, que salen de mascota. Hablo con el árbitro, le digo, oye, fíjate que pasó esta cuestión, dame chance, ¿qué puedo hacer? Bueno, porque se sienten en la banca de los árbitros, eran unas bancas muy grandes en ese momento, que se quede su doctor ahí, que se sienten ahí en la banca. Entonces esos niños tuvieron la posibilidad de estar en el estadio, y entonces a medio tiempo, cuando terminamos el medio tiempo que fui para allá, estaban emocionadísimos los niños. Entonces valió la pena. Ese es uno de mis momentos más agradables del fútbol, haber colaborado para que esos niños pasaron un momento agradable. Imagínate, ¿no? Lo que eso significa. Entonces el fútbol te da para eso, te da para esa cuestión, ¿no? En la parte de que hay cosas que no te imaginas que puede hacer un balón, ¿no? ¿Y en goles, Héctor? Fueron muy pocos. Pero metiste goles. Sí, fueron pocos. ¿A quiénes? Uno a Chivas, precisamente. 2 a Toluca. A la UDG también le marqué. Monterrey.
Pumas, uno muy especial. Me hiciste que me recordara ahorita. Ahorita te la platico. Ay, yo creo que no han de haber sido más de 10 goles los que metí en primera división, ¿no? Por la posición en la que jugaba, pero sí logré marcar alguno, ¿no? Ese de Pumas tiene un recuerdo muy especial. Se lo he platicado al profe Julio, que es futbolero, el profe Julio aquí en el Colegio Liceo Los Cabos. Hubo una jugada donde te corto la pelota yo, abro la pelota al lado derecho, no, al lado izquierdo de la defensa de ellos, la abro a la izquierda, sigo de frente, toma la pelota Sergio Pacheco en ese momento y pone un centro, la verdad que hermoso el centro. Espinosa era el portero de ellos y yo llego lanzado hacia el área y me aviento de palomita, ¿no? Y la cruzo y fue un bonito gol, muy bonito gol. Pero cuando estábamos abrazándonos, llega el Toki Castañeda y me dice, oye, ya dije una mala palabra. No pasa nada. Te lo metiste en vez de palomita de cuervito, como que tú eres negro. otro momento agradable del fútbol, ¿no? Entonces, sí, fueron algunos goles. ¿Fue en Jalisco o en Ceú? No, en Jalisco, fue en el Jalisco, en mi casa. Sí, y todavía tengo, bueno, cuando voy para allá y tengo la oportunidad de ir al Jalisco, sí, las emociones se ponen siempre muy presentes, ¿no? ¿Y con selección? Con selección hice un par de goles, fíjate. Si mal no recuerdo, uno a Canadá y otro en un partido amistoso. No me recuerdo si fue a un equipo africano, no me acuerdo si fue Nigeria o Camerún, no me acuerdo uno de esos dos. No, eso no fue. Sí, pero fueron muy poquitos, es la verdad. Pero significativo. Muy especiales, claro. Oye, a ver, Raúl Rodrigo Lara del América metió 3 en su carrera, pero golazos. Sí, además en momentos importantes, ¿no? En momentos importantes. Sí, que normalmente así se da, ¿no? O el caso de tu América, el de Moy Muñoz. Moisés Muñoz. ¿No? Entonces, Uy, sí lo recuerdo. Sí, el gordo se ahí en ese momento hizo historia misma, ¿no? No, yo dije, ya perdimos. Ya estabas ahí viendo cómo iba a ser la carrilla con los de la máquina, me imagino. Y tengo un tío que ya estaba así con que aquí tenía la carrilla él y Pablo llegó Moisés Muñoz. Llegó Moisés. ¿Cómo se llama el? Aquivaldo también metió gol. Aquivaldo, pero ¿cómo se llama el defensa que la desvió de Cruz Azul? El de Cruz Azul, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero hace poco estuvo en un podcast, fíjate, y contó esa anécdota, ¿no? Esa anécdota. Se la alcanzó a desviar. En el del reportero. En el reportero con Josgar. Con Josgar, sí. No me recuerdo ahorita, se me fue el nombre del jugador que debe de estar teniendo pesadillas todavía. Todavía dice que sí. Sí. Él dice, no fue gol de Muñoz, fue autogol mío. Sí, prácticamente. Ya en los segundos finales ya casi, ¿no? Pero uno como americanista descentró la pelota. Claro, igual, decía el Pistache Torres, los goles no saben si fue bonito o feo, cuentan puntos, decía. Exactamente. ¿No? Y que ese valió un título, nada más y nada menos. Yo, por ejemplo, y como muchos, me quedé hablando de lo que me hubiera gustado hacer en el fútbol, haber jugado Copa del Mundo y haber sido campeón profesional en primera división. Atlas duró muchísimos años sin ser campeón y me voy a incluir ahí, muchos jugadores profesionales que no sabemos lo que significa levantar una copa de manera profesional. He platicado con muchos y hay una situación, pues sí, fui campeón en esta categoría, fui campeón acá, pero hay muchos que no saboreamos lo que significa levantar el título de manera profesional, ¿no? En primera división. No, me quedé con esas ganas. Yo tengo un amigo, Eder Fiol, trabajó en Atlas, fíjate. Sí, cómo no. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Él también dice, me dan las gracias, me voy y es campeón del equipo. Sí, es desesperante esa cuestión, ¿no? Y bicampeón, lo que es peor, ¿no? Sí. Bicampeón, sí.
Eh, hubo situaciones muy especiales con el primer título del Atlas. Un emblemático, por llamarlo aficionado de la colonia Atlas, ya no la contó, le dio un infarto y ahí quedó en la sala de su casa, en el primer título. Entonces, ay, ¿cómo le decían al señor Don Lalo, creo que más, si mal no recuerdo. Ahí quedó, pero se fue viendo campeón al Atlas, ¿no? Entonces, sí, momentos especiales. Si Héctor Padilla hubiera jugado contra Hugo Sánchez, ¿cómo se lo imagina ese partido? Oficiales. Oficiales. Hubiera sido muy desgastante porque, según lo que platican, era muy duro, muy fuerte, Hugo. O sea, no se amedrentaba ante el contacto físico, sino por el contrario. Hubiera sido un partido muy físico, muy físico. Y además muy exigente para mí. La verdad es que yo cuando veía y quería enfrentar a Hugo Sánchez, porque yo pensaba que me iba a exigir al máximo de mi capacidad. Era un jugador que tenía todo: inteligencia, velocidad, que tenía oportunismo, tenía capacidad para retener la pelota, para abrir los espacios, para caer por sorpresa, te ganaba la espalda. Era un jugador muy completo, muy completo. Digo, no por eso logró lo que logró, no por nada logró lo que hizo. Y yo tenía ganas de enfrentarme a alguien que dijera de la élite de ese tipo. Sí, pues mundial. En ese momento todavía no estaba en la élite. Todavía no llegaba a la élite mundial, pero sí tenía claro que si yo lograba marcar y anular a Hugo Sánchez, mi prestigio y mi cartel iba a aumentar importantemente, ¿no? Entonces, por eso tenía ganas de enfrentarlo. Decía, no, este es alguien que me va a llevar a otra escala. A otro nivel, ¿no? A otro nivel, otra escala, ¿no? No sé si me hubiera superado o no, pero sí, estoy seguro que nos iba a llevar a una exigencia muy alta, ¿no? Sí. De modo, no pudo ser en partido oficial. Ah, sí lo enfrentaste, pero no. Sí, en interescuadras dirigido, por llamarlo de una manera. Cuando ellos me refiero, porque mi hermano estaba en la selección mayor, junto con él. Sí. Y yo estaba en este proceso, y entonces hicimos muchos trabajos dirigidos, pero ahí uno tenía que entender que no podía ser llegarle duro a una exigencia real de partido. O sea, no lo enfrenté a una exigencia real. Al 100% no, pues. No, pero ni de chiste. Cuando lo enfrenté, él ya tenía su segundo pichichi en España. Ok, o sea, sí te lo topaste en una cancha. Sí. No de manera oficial. No con la exigencia de que yo hubiera querido enfrentarlo en una cancha, en un partido oficial. Si aún así, siendo dirigido, la verdad que fue muy complejo el descifrar sus ubicaciones, sus movimientos en la cancha, cómo él en un solo movimiento se anticipaba a recepción y acomodar el balón con uno solo, ya estaba perfilado. Bueno, hablar de Hugo Sánchez me puedo tardar aquí horas y horas, pero sí, tener el récord, no sé si han visto una entrevista que tiene Cristiano Ronaldo, que hace una mención muy especial. Yo no me percaté hasta que lo oí de Cristiano Ronaldo. Él tiene uno de sus títulos de Pichichi, uno de los 5, 38 goles de primera intención, todos. 38 goles, como se dice en el fútbol, de una. Como viene, pégale. De cabeza, penal, tiro de castigo, como quieras, pero fueron 38 goles de un solo toque. Es algo excepcional, o sea... No se ve... No ¿Quién actualmente? No lo ha podido hacer nadie. Y yo, francamente, son de las pocas cosas que yo digo que nadie los va a poder quitar. Nadie. Por más que le vea, por más que yo le siga, por más que le estudie, por más que esto, digo, va a ser muy difícil que alguien tenga esa certeza de 38 ocasiones definir de un solo toque. No creo que vaya a haber. Ni Messi ni Cristiano. No hay
un jugador de esas características, no lo veo. No lo veo. Digo, ha habido jugadores que yo digo que son mejores que Hugo Sánchez en varios sentidos, ¿no? El gordo Ronaldo, por ejemplo. El mejor 9 que yo he visto. No, pero ¿no viste a Marco Van Basten también? No, ese no. ¿No lo viste? Uf, busca. Creo que de ese sí hay. Voy a buscar. Sí hay videos. Observa a Marco Van Basten. No me tocó enfrentarlo tampoco, pero sí tú ves a Marco Van Basten. El propio Iván Zamorano, que eran jugadores de una élite importante. Ahora Mbappé no va a lograr lo que hizo Hugo Sánchez, eso me queda clarísimo. Hugo Sánchez va a ser único, va a ser irrepetible. El hombre, insisto, 38 goles de una sola ocasión. No creo que vaya a haber alguien, o como él dice, un macho. Un macho que lo tumbe de eso. No es fácil. A veces los mexicanos no somos buenos para reconocer lo que hace alguien a ese nivel. Y él recalca mucho eso, ¿eh? Él recalca mucho eso. Tuve la suerte y la fortuna de tener pláticas muy enriquecedoras con él. Ah, si lo ves, te saluda y todo. Sí, por supuesto. Sí. Sí, tengo la suerte de poder saludarle y de poder platicar con él de fútbol. Es una delicia, de verdad, poder platicar con él de fútbol. Híjole. Voy a juntar más seguido contigo, Héctor. No, hombre, cuando quieras. No tengo problema alguno. Sí, la verdad es que hablar de fútbol o también tener pláticas muy bonitas, muy padres con un tipo como Jorge Campos, ¿no? Que es un ícono también, o sea. ¿Lo tuviste aquí en Cabos United? Él estuvo como un embajador de los Cabos United. No tuve mucho contacto con él. Él está enamorado de los Cabos. Quiere hacer un proyecto en Cabos fuerte, sólido. Es uno de sus sueños, fíjate. Para nadie es oculto que en Los Cabos o en la tierra de Baja California Sur hay mucho nativo de Guerrero. Y entonces él dice, y sí, no es fácil atreverse a salir de su entorno para venir a experimentar. Y además las condiciones de Guerrero a la de Los Cabos es completamente diferente. Entonces, él reconoce mucho el esfuerzo que hacen todos los guerrerenses acá en Cabo. Y él está, pero empecinado en querer hacer algo por el deporte que él conoce, que es el fútbol, y por el que él también lo estudia, lo analiza. Mucha gente de repente se le pasa, porque su forma, su estilo de él es muy transparente, ¿no? Y muy desparpajado. Pero él es miembro del comité consultivo de FIFA para la reglamentación. Él fue un impulsor. Insisto, no le gusta mucho, a ver si no se enoja de lo que voy a platicar, no le gusta mucho decir que fue un impulsor de la utilización del VAR como tal. Ahora está haciendo una situación específica se acordarán que él marcó una pauta muy importante del manejo del balón con los pies para los porteros. A él se le debe, entre otras cosas, en que el portero pueda reanudar el saque de inicio, el saque de meta. Que sepa jugar con los pies. Que sepa jugar con los pies. Todo. Y él está promoviendo ese tipo de situaciones. Es un ícono a nivel mundial, el buen Jorge. Y platicar con él de fútbol es espectacular. Pues de arranque, cuando jugué de portero, el primer portero que yo vi se llama Jorge Campos. Jorge Campos, ¿no? El Jorge Campos, otro nivel. Híjole, esas salidas que hacía hasta el área. Guarda delantero también. Tenía gol, pues. Como el gol que le metió a Cruz Azul, si mal no recuerdo, defendiendo los colores del Atlante como delantero. Es un gol que lo firmaría cualquier 9 de clase mundial. Y lo firmó Campos, ¿no? Entonces, sí, de repente platicar con esos, gente como el propio Ricardo Peláez, ahora que los ve uno en medios, pues platicar con ellos de fútbol siempre muy agradable, ¿no? Muy, muy agradable. No digamos con mi familia, ¿no? Pues es una cuna de fútbol. Ya se imaginarán en qué terminan todas las reuniones familiares, en qué plática termina, ¿no? Sí, entonces el fútbol es un factor y un valor muy importante en mi vida en términos generales, ¿no? ¿Qué le falta a Los Cabos
para poder ser más exportador de jugadores de talento? Primero que nada, tener orden. Yo soy un convencido de que cualquier actividad en la vida no se escapa al fútbol o no se deja fuera al fútbol. Es tener orden, tener un orden y tener un propósito hacia dónde quieres llegar. Ya sé que les he platicado mucho de mi papá en esa cuestión y él siempre decía, si no tienes un lugar fijo a dónde llegar, es factible que te pierdas. Entonces, si no tenemos orden, si no tenemos un propósito a dónde llegar, una planificación a largo plazo, yo no conozco ninguna actividad que dé resultado de la noche a la mañana. Tiene que hacer a través del trabajo continuo, permanente, constante, no desesperarse en esa cuestión. Y para eso sí es importante tener un orden y una continuidad en esto, ¿no? Hasta lo que he conocido ahora de la parte de desarrollo en nuestra tierra, insisto, ya soy de acá, en nuestra tierra es que se han hecho muy buenos esfuerzos, pero como que son aislados, como que están sin hilo conductor. Por eso digo que Elton tiene una oportunidad muy bonita. El profe Ali Flores también tiene la comisión edilicia del deporte, tiene una posibilidad de hacer algo importante, ponerle un hilo conductor a todos esos esfuerzos que hay, que existen, de gente bien intencionada, pero que a veces la buena intención sin una guía adecuada te puede llevar a un resultado no adecuado. Entonces, hoy nos hace falta tener procedimientos, mecanismos que nos lleven a tener un proceso bien adecuado, que hoy los muchachos, a mí me da mucha pena y una gran preocupación, que los muchachos de 17, 18 años, en cualquiera de las actividades deportivas, voltean y dicen, ¿ahora qué sigue para mí? Y eso ha sido años y años aquí, ¿eh? Correcto. Se llega a los 18 y pues ¿qué sigue? ¿Ya para dónde volteo, no? ¿Para dónde continúo? Por ejemplo, aquí lo que en el básquet, que es el deporte que practiqué, bueno, que me dediqué un poquito más, ahorita está la oportunidad del famoso Cibapac. Uh-huh. Pero en fútbol, pues cuando estaba Los Cabos United, aquí Atlético La Paz, si no me equivoco. Está en expansión, una categoría más todavía. O sea, pero hasta ahí. Pero de ahí en fuera es como que, ¿y qué sigue? ¿Para dónde volteo? Y es a muy corta edad, ¿no? La condición social de nuestra tierra es muy especial, ¿no? No estamos en las mismas características de las grandes ciudades. Hay una sinergia social sui generis en Los Cabos, en San José, todo lo que es el municipio de Los Cabos. Es un tejido social con particularidades muy específicas. Yo las considero únicas en todo el país y que ocupan una atención como tal, específica, especial. Hay una frase que la escuché y me gustó mucho: tropicalizar esas partes, ponerlo realmente a las necesidades que tiene la tierra, que tiene la localidad, para poder tener esa implementación, cómo generarle las posibilidades y ampliar los horizontes para esos muchachos que hoy tienen 9, tienen 10 años y el tiempo se va volando y que de repente ya se llegan. De verdad, a mí me asusta mucho, a lo mejor soy muy preocupón, muy aprensivo, pero cuando voy a una cancha y veo que ya los muchachos de 18, 19 años empiezan a tener contacto con lo que se le conoce el tercer tiempo. Y cuando me dijeron a mí que es el tercer tiempo, pues no es otra cosa más que tomar, no es otra cosa más de fiesta, que irse de fiesta. Las no positivas están muy cercas. Sí, las tenemos. Muy cercas, ¿no? Entonces, sí tenemos que actuar. Y digo, yo sí amo el deporte. Yo sí tengo una situación muy especial por esta actividad que hizo que mi entorno, mi rumbo, mi familia inclusive fuera
totalmente diferente. Y entonces yo sí quiero aportar, yo sí estoy en esa cuestión de decir, ¿qué hago ahora por esto? Hoy me toca hacerlo aquí en el Colegio Liceo Los Cabos. Me da muchísimo gusto. Ese emprendedor aquí, cerquita de conmigo, está construyéndose el edificio de universidad. Es dinámica, es ejemplar lo que hace el Colegio Liceo Los Cabos, y que ahora los muchachos también van a tener, porque en el aspecto de educación y formación también estaba pasando eso. Oye, ¿y a dónde voy a ir a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a ir? Y te queda, bueno, pues me voy a meter a trabajar, acá voy a oportunidad de trabajo, y qué bueno que así es. Pero siempre es mejor llegar bien estructurado, bien armado, bien preparado. Entonces, yo por eso me siento como en mi casa aquí en el Colegio Liceo Los Cabos, porque fuimos afines en esto, ¿no? Yo veo el dinamismo. Igual a lo mejor alguien pudiera haber dicho, pues ese espacio de tierra, en vez de hacer aulas, en vez de hacer el edificio de universidad, vamos habilitándolo como estacionamiento, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y no fue así. No fue así, o sea, ellos están metidos en a la educación. La familia Camarena, Chávez Camarena, mejor dicho, está metido en eso, está metido en traer cosas positivas. Y yo estoy seguro que si unimos el esfuerzo de esas partes positivas, podemos llegar a cosas trascendentes, únicas, marcar historia. De verdad, yo cada que salgo y veo el edificio, me tocó verlo cuando apenas estaban, hasta me asustaron, cuando estaban abriendo los boquetes y todo ese tipo de cosas, temblaba por acá. Dije, ¿a poco está temblando aquí? Me empezaron a asustar. Y ver que ya está muy cerca. No hable de temblores, por favor, porque sí hay. Sí hay. Ya me asusté el otro día. Pero sí, insisto, tener eso. Y estoy seguro que el profe Ali también quiere hacer algo. Y estoy seguro que Elton, y estoy seguro que tú también lo estás queriendo hacer algo. Y hay emprendedores y grandes promotores deportivos que estoy seguro que quieren hacer y se desbordan. Pero a veces eso lleva a no tener orden, ¿no? Es lo que yo siempre hago esa referencia. Es como si al construir una casa pones la sala en el baño, el baño en el comedor. Pues al final es una construcción, pero sin orden no va a ser funcional, ¿no? Entonces hay grandes esfuerzos. Reconozco que hay gente que hace tremendos esfuerzos. Yo veo que a las 5 de la mañana hay gente que ya está transmitiendo su conocimiento, queriendo transmitir el tema me refiero a la actividad deportiva. Yo los veo en las instalaciones y digo, híjole, qué grandes promotores hay. O sea, que a las 5 de la mañana ya están aquí. Luego los veo con el calor inclemente a las 3, 4 de la tarde, tratando de tener un grupo de niños. Y digo, esto no se ve en muchas partes. De verdad, sí es único. Para mi gusto, falta tener ese orden, tener esa parte donde se aglutine, se conduzca y que vayamos todos a un bien común. Con un bien común, exactamente. Yo creo que eso nos está faltando, ¿okay? Insisto, hay gente con mucha voluntad, hay gente que tiene capacidad, pero noto que como que cada quien jalamos para un lado y otro, ¿no? Sí, no vamos en la misma sintonía. Y es como haciendo alusión al tema de acá, si vas en una barca de remos y cada quien rema por donde le parezca, la embarcación no avanza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La embarcación queda ahí. Concuerdo contigo que así va a quedar. Y queda a la deriva, lo que es peor, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante la gran oportunidad de hacer algo positivo, de hacer algo que valga la pena, de hacer algo que trascienda para los muchachos, para los jovencitos, para hoy veo la cara de entusiasmo de los niños y bueno, me transporta cuando estaba yo y niño y decía, tuve la suerte y tuve la fortuna y tuve el designio de Dios de estar cerca de algo que pudiera haber tenido, pero ¿qué pasa si no? Y así noto que hay muchas situaciones de acá de que no tenemos esa perspectiva de marcar un orden, ¿no? Y es cuando se puede hacer ahorita el momento, creo yo, ¿no? Es el momento. O sea que ahorita están alineadas las cosas para que se haga. Para que se den. Yo siento que sí. Yo siento que sí. Insisto, veo a los 3 regidores de la Comisión de Deportes y los veo con ese entusiasmo. Digo, estamos en este momento. O sea, como que nos hace falta
la chispa que haga que detone todo, ¿no? Pues mira, dices que yo siempre el podcast, tanto Quijote Record como el de la séptima regiduría, pues es darle voz. O sea, bendito Dios te vi en la oficina de la regiduría, porque si no, o sea, yo creí que ya no estabas aquí. Sí. No, el señor Héctor Peña se fue. Sí, correcto. Y cuando me dicen, no, aquí está, mira, él es él. No, ¿cómo no? Hay que ir a grabar con él. Hombre, Sí. ay, me favor que me haces, pero sí, aquí estoy con el reto de querer hacer algo por esta tierra hermosa. Y fíjate, 3 años y yo pensé que ya no estabas. No, aquí mi plan es quedarme acá. Ya quedarte aquí a vivir. Sí, quiero hacer algo por el deporte, quiero hacer algo por la sociedad. La verdad que quiero regresarle un poquito de lo mucho que tu servidor recibió. La verdad, no me ubico qué hubiera sido Héctor Padilla si no hubiera tenido las oportunidades que el deporte le dio, ¿no? Entonces yo quiero regresarle a través del deporte algo, retribuir a la sociedad. Por supuesto que sí. Me quedé con muchas ganas, pensé que iba en el camino correcto estando acá y vi una situación de que se pueden hacer trabajos muy a fondo y a mí me han gustado siempre los retos y por eso estoy acá. Y Los Cabos, vaya que es un reto, Héctor. Sí, es un reto, pero si íbamos en el camino correcto, si llevábamos bien los ritmos, no veo por qué no volverlos a repetir. Y no solamente repetirlos, sino aumentarlos, consolidarlos. Me da la certeza, no la impresión, la certeza de que hay ganas de querer hacer las cosas, porque cuando se tienen ganas de querer hacer las cosas, se pueden conseguir mejor, ¿no? Y eso me tiene muy motivado, créeme que me tiene muy motivado. Héctor, pues te voy a agradecer, ya te quité 2 horas de tu tiempo, hay mucho de qué hablar, pero va a ser el Quijote Record. Cuando tú quieras. Va a quedar grabado, ¿eh? Es un placer y estamos a la orden. No, pues algo que quieras agregar antes de irnos. Sí, por favor. Redes sociales del colegio, algo, información. Sí, que ven las redes sociales del Liceo Los Cabos se van a encontrar pues hay muchas actividades, no solamente las deportivas, las académicas, que fundamentalmente las deportivas son parte de una integración total que tiene el Liceo Los Cabos. Si pueden y vean ahí, hoy en la mañana estaba platicando con unos padres de familia de 3 muchachos que nos van a ir a representar en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, a una competencia de robótica en Bucarest. Están próximos otros tantos a competir en un nacional también de robótica en Aguascalientes. Ayer las niñas de voleibol nos representaron muy bien. Es un colegio de verdad ejemplar. Muy activo, ¿no? Muy activo, con un orden. Con orden, exactamente. Con un orden. Mi Yoli pone las pautas muy precisas de lo a dónde queremos o tenemos que llegar. Entonces, sí es la verdad es, hablando de lo que se dice en una universidad muy prestigiada, la Universidad Panamericana, es digno de un análisis, un estudio. Son 30 años de grandes esfuerzos por Los Cabos, los que tiene ya Liceo Los Cabos, encabezados por mi Yoli. Y mira, ahí está el fruto, ahí se ve. Por eso tú dices, ¿podemos hacer algo? Sí, se ve. Yo siempre lo he notado como un ejemplo, esto que puede tenerse. Hace 30 años no existía esto. Y hoy hay... Ni cerca. Ni cercas. Y hoy hay, tú que conoces más que yo de acá, hay muchas familias, muchos profesionistas que hace 30 años no se imaginaron que iban a tener un colegio como el que hoy es tan sólido, Liceo Los Cabos. ¿No? Muchísimas gracias por haber estado aquí en su casa y cuando a veces sea necesario, aquí estoy. Ya dijiste, Héctor. Todo, cuantas veces sea necesario. Yo te voy a tomar la palabra, ¿eh? Cuando gustes, de manera personal, de manera institucional, estoy a la orden. Igualmente yo estoy a la orden, aquí están los medios, pues lo que se te ofrezca. Y el profe le ha encantado de la vida, así que... Dile que queda pendiente una plática, un programa... Con él. Con él. Ya está grabado, profe. Ya puse yo, es como los retos de la lucha libre. Ya está. Ahí está, profe. Ni modo. Así que... Sí va a querer. Vas a ver. Perfecto. Antes de despedirme, un abrazo a toda la familia del deporte en Los Cabos. Les mando un fuerte abrazo. Sueñen, ilusionense, pero sobre todo comprométense con ustedes mismos para que trabajando puedan conseguir esas metas, logren sus retos,
que ninguno es imposible. Todo es posible cuando alguien entrega todo lo que esté de su parte. Reciban un abrazo y Dios los bendiga. Amigos, pues aquí tuvimos en la séptima regiduría a Héctor Padilla. El episodio lo van a poder ver en YouTube, Spotify. Síganos en Facebook también. Y pues Héctor, nos vemos en un próximo episodio. Fue un verdadero placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.